Am, esta noche quisiera hablar de algo que tal vez nosotros en algún momento hemos mencionado. Eh, lo hemos mencionado como una posibilidad. En algún momento alguien podrá creer o entender que más allá de una posibilidad tal vez sea una necesidad, etcétera. Pero es importante que sepamos cuál es la forma de Dios de hacer las cosas con respecto a esto. A ver, nosotros iniciamos nuestros cultos el 17 de septiembre de 2017. Eso significa que a la fecha ya nosotros tenemos 3 años y medio de existir como comunidad de fe, como Iglesia El Reflejo. Eh, Desde un inicio y gracias al Señor y a la buena disposición, a la buena voluntad de los hermanos Vidalón Méndez, hemos tenido un espacio para poder congregarnos desde el inicio, que es el área del taller de Walter, donde hemos ido mejorando condiciones y nos hemos acomodado. La verdad es que nos hemos acomodado bastante bien en las cosas que hemos necesitado hacer y hemos podido eh, ser bendecidos. Yo estoy seguro de que hemos sido muy bendecidos a través de este espacio que nosotros tenemos, pero en algún momento nosotros hemos acariciado la idea de tener un lugar, un local, donde nosotros podamos congregarnos con, dedicado exclusivamente a eso. Sería, sería bonito y yo estoy seguro de que los que pertenecemos a la iglesia, los que estamos acá desde un principio, nos gustaría ver eso, ¿ok? Sin embargo, hoy quisiera que hablemos un poco la, sobre la tienda de reunión, sobre el templo, sobre la habitación de Dios en medio de su pueblo. ¿Por qué? Porque nosotros sabemos que desde que el Señor llamó a Abraham y estableció con él un pacto por generaciones, a partir de ese momento el hombre empezó a adorar al Dios del cielo, a Yahvé, al Eterno. Sin embargo, lo hacía en su casa, lo hacía en su corazón, lo hacía en su espíritu, lo hacía en su mente. No tenía necesariamente un lugar donde se pudiera ver con los demás eh, creyentes en este mismo Dios. O sea, a partir de cierto momento el pueblo de Israel se conforma como una nación, que es precisamente cuando salen de Egipto. O sea, ya dentro de Egipto ellos se convierten en una nación. Llegan las 12 tribus de Israel junto con Jacob o Israel a Egipto durante la administración del faraón, del que se convirtió José en su mano derecha. Y ahí se quedaron en Egipto por 400 años, imagínense usted, y dentro de Egipto crecieron y se convirtieron en una nación. Entonces, cuando ellos salen de Egipto y se convierten ya en una nación específicamente dedicada al nombre del Señor, eh, ellos siguen adorando a Dios. Ellos siguen estableciendo ciertas rutinas. Ellos ya tenían establecidas ciertas rutinas cúlticas, ciertas eh, dinámicas para adorar al Señor, al Dios de Israel. ¿Ok? Pero no tenían una estructura como tal en la cual pudieran realizar todos estos rituales. Y cuando ocurre esto precisamente es por solicitud de Dios. ¿Ok? No es que a Moisés se le ocurrió que era necesario construir un lugar para encontrarse con el Dios de Israel, no sucedió así. No es que a Aarón se le ocurrió que esto era necesario, tampoco fue así. No fue Miriam, no fue ninguno de los patriarcas de las 12 tribus de Israel, ninguno de ellos fue. ¿Ok? Ninguno de los descendientes de aquellos patriarcas, o sea, ninguno de ellos fue. Esto fue una petición de Dios. ¿Ok? Eso está en el libro de Éxodo, en el capítulo 25 y los versículos del 1
al 9. Éxodo 25 del 1 al 9, donde dice lo siguiente. Dice, y habló el Señor a Moisés, diciendo, di a los hijos de Israel que tomen una ofrenda para mí, de todo aquel cuyo corazón le mueva a hacerlo, o sea, voluntariamente, tomaréis mi ofrenda. Y esta es la ofrenda que tomaréis de ellos: oro, plata y bronce, tela azul, púrpura y escarlata o roja, lino fino y pelo de cabra, pieles de carnero teñidas de rojo, pieles de marsopa y madera de acacia, lo que nosotros conocemos hoy como ciprés, aceite para el alumbrado, especias para el aceite de la unción y para el incienso aromático, piedras de ónice y piedras de engaste para el efod y para el pectoral. Y que hagan un santuario para mí, para que yo habite entre ellos, conforme a todo lo que te voy a mostrar, conforme al diseño del tabernáculo y al diseño de todo su mobiliario. Así lo haréis. Entonces es Dios directamente el que le dice a su pueblo: yo quiero que construyan una tienda, ¿ok? Una carpa, dice algunas versiones, un tabernáculo, ¿ok? ¿Qué era esto? Básicamente era como una carpa, o sea, como cuando usted ha visto algo similar a una carpa, eh, tal vez la más conocida para nosotros es como una carpa de circo. Pues el tabernáculo no era exactamente como una carpa de circo, pero digamos que el principio era básicamente el mismo, o sea, se ponían unas estacas, a esas estacas se anclaban, esos postes se anclaban a unas estacas, se forraba todo el contorno de ese perímetro con unas telas, y dentro de ese perímetro había una serie de elementos que estaban ordenados eh, en la forma en que Dios posteriormente, después del versículo 9, les dice cómo quiero que hagan esto, cómo quiero que hagan aquello, cómo quiero que hagan lo otro, cuánto va a medir, dónde va a estar esto, dónde va a estar aquello, dónde va a estar lo otro. O sea, todo lo que ocurrió con respecto al tabernáculo, que era una estructura desmontable, porque recuerden que los hebreos, los hebreos en el desierto no estaban establecidos en un solo lugar. Ellos estaban vagando, valga la palabra, por el desierto, estuvieron 40 años en eso. Y entonces tenía que ser una estructura que fácilmente se pudiera desarmar y se pudiera llevar a los lugares donde ellos iban a moverse a través del desierto. Así fue como sucedió. No era una estructura permanente, era una estructura desarmable, desmontable. ¿Ok? Y Dios solicitó directamente que esto se hiciera. O sea, no fue ocurrencia de nadie. Fue Dios directamente el que dijo: esto es lo que quiero que hagan. Vea lo que dice el versículo 8: y que hagan un santuario para mí, para que yo habite entre ellos. Entonces, hermanos, la pregunta es, ¿quién, quién? Ahí tenemos una imagen del tabernáculo, ahí tenemos una imagen de ese santuario de reunión para que ustedes lo puedan ver. La pregunta aquí es, ¿para quién era el santuario? ¿Para quién era el tabernáculo? Era para que Moisés se enorgulleciera en medio del pueblo. Era para que Aarón se sintiera dueño del tabernáculo porque él era el que ministraba como sacerdote. Era para alguno de ellos. O sea, fue que Dios pidió que esto se hiciera para la gloria de algún hombre. Creo que el versículo 8 es bastante claro. El versículo 8 dice: un santuario para mí. O sea, era para Dios, para que Dios habitara en medio de ellos, o sea, para que el Señor se presentara ahí. ¿Entendemos, hermanos? Y es que a veces eso es lo que nosotros tenemos como confusión, ¿verdad? A veces eso es lo que la iglesia cristiana moderna tiene como confusión.
¿Por qué? Porque piensa que esas cosas tienen que ser erigidas con cierto lujo, con cierta opulencia, porque si un pastor X tiene una iglesia de tantos metros que puede ah, albergar adentro, no sé, 500, 1000, 1500, 2000 personas, o sea, yo no me quiero quedar atrás, yo quiero que la iglesia de nosotros también sea una iglesia grande, sea una iglesia lujosa, que tenga aire acondicionado y que la mejor iluminación y que el mejor equipo de sonido, entonces que vamos a gastar millones en esas cosas, pensando en el hombre, no en Dios. ¿Cuánto de eso que hay en muchos de esos lugares de reunión realmente está glorificando a Dios? ¿Y cuántas de esas cosas no son para glorificar a Dios, sino para exaltar el nombre de algún pastor o de algún líder? Si entendemos esta parte, hermanos, es muy importante que lo consideremos. Ahora, otra vez, Dios da la intención. Primero le dio la orden directamente a Moisés y le dijo a Moisés, quiero que hagan esto. Y le dijo, esto lo vamos a hacer así, y así, y así, porque así es como quiero que lo haga. El color no lo escogió Moisés, los materiales no los escogió Moisés, el estilo de construcción no lo escogió Moisés. Nada de lo que se hizo en el tabernáculo de reunión que Dios pidió fue a gusto de Moisés, ni de Aarón, ni de ninguno. Fue exactamente como Dios lo pidió que se hizo. ¿Ok? Posteriormente, cuando pasa el tiempo, el pueblo de Israel ya se establece específicamente en el área de Jerusalén, lo que antes pertenecía a la tierra de Canaán. Y ya el pueblo deja de vagar y ya está la tierra prometida, entonces ya se le reparten a cada uno las tierras que le van a corresponder, ya para que dejen de ser nómadas por el desierto y para que se establezcan en un territorio. Eh, el rey David, que era el rey en esa época, logra establecerse y obviamente como rey que es, se hace una casa o sea, se construye una casa bastante bonita. Pero dentro de esta situación, dentro de eh, este acomodo que David tiene de su propia casa, de su propia familia, Dios le induce un pensamiento a él. Vea lo que dice segundo libro de Samuel en el capítulo 7. Vamos a leer del versículo 1 al versículo 7. Segundo de Samuel 7 del 1 al 7. Vea lo que dice. Dice, sucedió que cuando el rey ya moraba en su casa, estamos hablando de David, y el Señor le había dado descanso de sus enemigos por todos lados, el rey dijo al profeta Natán, mira, yo habito en una casa de cedro, pero el arca de Dios mora en medio de cortinas. Entonces Natán dijo al rey, ve, haz todo lo que está en tu corazón, porque el Señor está contigo. Y sucedió que esa misma noche la palabra del Señor vino a Natán diciendo, ve y di a mi siervo David, así dice el Señor, ¿eres tú el que me va a edificar una casa para morar en ella? Pues no he morado en una casa desde el día en que saqué de Egipto a los hijos de Israel hasta hoy, sino que he andado errante en una tienda, en un tabernáculo. Donde quiera he ido con todos los hijos de Israel. Hablé palabra a alguna de las tribus de Israel a la cual haya ordenado que pastoreara a mi pueblo Israel diciendo, ¿por qué no me habéis edificado una casa de cedro? A ver, esto es muy interesante. ¿Por qué? Porque David se mira, él acomodado en una casa de cedro bonita, lujosa, etcétera. Y David dice, ¿cómo puede ser posible que yo habite en una casa de cedro bien hermosa, bien bonita, y el arca del pacto de mi Dios esté detrás de unas cortinas? Entonces, ese sentir que David tiene, esa sensación, ese sentimiento de inconformidad por esta situación en particular, Natán, que era el profeta, le dice, ve, haz todo lo que está en tu corazón, porque el Señor está contigo. Eso que tenés en este momento, eso que tenés en este momento,
en tu mente, eso que está sintiendo tu corazón en este momento, viene de Dios. En resumen, eso es lo que le está diciendo. Y después viene Dios y habla directamente con Natán y le dice a Natán: ve y di a mi siervo David, así dice el Señor, ¿eres tú el que me va a edificar una casa para morar en ella? A ver, nosotros sabemos que Dios no deja a David edificar esa casa, pero sí le dice que su descendiente lo va a hacer. ¿Por qué hace Dios esto con David? Primero le dice a David: porque tú has derramado mucha sangre, tus manos están llenas de sangre, y yo no quiero que un hombre que haya derramado tanta sangre construya un lugar, una morada para mí, un lugar donde yo habite en medio del pueblo. No quiero que sea así. Pero tu hijo Salomón va a ser un hombre de paz, él me va a edificar esa casa. ¿Cuál es el tema aquí? ¿Qué es lo que pasa aquí? Que Dios pone esa intención en el corazón de David. David siente la incomodidad, siente la angustia de sentirse el cómodo en una casa y que el arca del pacto del Señor esté metida detrás de unas cortinas. Pero fue Dios el que puso esa intención en el corazón de David, porque es Dios el que se lo dice después a Natán. Y es Dios el que le dice directamente a David: no me vas a construir, tú no me vas a construir la casa, la va a construir tu hijo Salomón. El punto aquí es que, hermanos, Dios estaba detrás del asunto. La pregunta es: ¿cuántos de los lugares de reunión, cuántos de los templos, como les llaman comúnmente algunas iglesias, cuántas iglesias, una palabra mal usada para mí, se han construido sin que Dios haya estado en el asunto, sin que Dios haya hablado claramente y haya comunicado directamente la intención o la necesidad a sus siervos? Probablemente muchas, hermanos. Y entonces ahí vemos nosotros a las iglesias sufriendo en sus finanzas, en sus dinámicas económicas, porque el pastor sintió que no era posible que la iglesia se siguiera congregando en un localito alquilado, en un local chiquitito, o qué sé yo, en una casa o alguna cosa de esas. Pero muchas veces no es el Señor el que habla. Muchas veces no es el Señor el que está pidiendo eso. Es, como decimos popularmente nosotros, una juponada del pastor. O a veces la presión del grupo, a veces la presión de la misma iglesia que dice: pastor, ¿cuándo vamos a construir? ¿Y cuándo vamos a comprar un lote? ¿Y cuándo vamos a hacer esto? ¿Y cuándo vamos a hacer aquello? Y a veces los pastores ceden a esa presión y terminan haciendo algo que Dios no pidió. Y lo que Él no pidió, no lo respalda, hermanos. Vea lo que dice Mateo en el capítulo 17 y los versículos del 1 al versículo 8. Vea lo que dice Mateo 17 del 1 al 8. Vea lo que sucede aquí. Aquí hay una manifestación espiritual extraordinaria. Aquí sucede algo sobrenatural, o sea, presencia de Dios confirmada. No podríamos nosotros, leyendo ahora este pasaje, decir que aquí hay dudas con respecto a si Dios estaba o no estaba. No, Dios estaba. O sea, la manifestación de la sobrenaturalidad de Dios fue manifiesta en este momento. Véalo así. Dice Mateo 17 del 1 en adelante. Dice: 6 días después, Jesús tomó consigo a Pedro, a Jacobo y a Juan su hermano, y los llevó aparte a un monte alto. Y se transfiguró delante de ellos, y su rostro resplandeció como el sol, y sus vestiduras se volvieron blancas como la luz. Dice: y he aquí se les aparecieron a Moisés, y aquí se les aparecieron Moisés y Elías hablando con él. Entonces Pedro, tomando la palabra, dijo a Jesús: Señor, bueno es estarnos aquí. Qué bueno que estamos aquí. Si quieres, haré 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Dice: mientras estaba aún hablando,
he aquí una nube luminosa, un resplandor, los cubrió. Y una voz salió de la nube, diciendo: Este es mi Hijo amado, en quien me he complacido. A él oíd. Cuando los discípulos oyeron esto, cayeron sobre sus rostros y tuvieron gran temor, incluyendo a Pedro. Entonces se les acercó Jesús y tocándolos dijo: Levantaos y no temáis. Y cuando alzaron sus ojos no vieron a nadie, sino a Jesús solo. Hermanos, una pregunta aquí. ¿Estaba ocurriendo algo sobrenatural? ¿Sí o no? Sí, evidentemente estaba ocurriendo algo sobrenatural. Había una manifestación sobrenatural perteneciente a la dimensión espiritual, al mundo espiritual. Y entonces, ante una manifestación tan poderosa como esa, ¿quién no se va a sorprender y quién no va a sentir una gran emoción? Cualquiera, ¿verdad? Pero vea lo que pasa con Pedro. Pedro no está disfrutando, no está viviendo la experiencia. Pedro está pensando. O sea, si esto está ocurriendo, lo ideal sería que nos quedemos aquí. Y para quedarnos aquí hay que construir 3 enramadas. De otras versiones dicen 3, ¿cómo se llama? Cabañas. O sea, 3 estructuras donde cada uno de ellos pueda estar, donde en una esté el Señor, en otra esté Moisés y en otra esté Elías. 3. Quedémonos aquí. Construyamos algo para que esta presencia no se vaya, para que pueda quedarse aquí con nosotros. Inmediatamente hay un gran resplandor, una voz del cielo que dice: Este es mi Hijo amado, en quien me he complacido, a quien he escogido, a él oíd. Y donde escuchan la voz se asustan, sienten gran temor. Ya me imagino la voz que escucharon resonante, y sienten ese temor y se asustan mucho, y lo siguiente que sienten es la mano del maestro tocándolos y diciéndoles: levántense, no tengan miedo. Y cuando eso había pasado, cuando el Señor los toca, todo había desaparecido. Lo que sucede aquí es una transfiguración. O sea que lo que están viendo estos discípulos, Pedro, Jacobo y Juan, lo que están viendo Pedro, Jacobo y Juan es la transfiguración del Señor. O sea, el Señor les permite ver su identidad espiritual. Algo extraordinario, su identidad espiritual. Ellos logran ver su identidad espiritual. No cualquiera, ¿verdad? Y eso le hace creer a Pedro que es el momento para construir, que es el momento para que se queden, que es el momento para que se haga una estructura donde pueda entrar esa presencia y que no se vaya. ¿Estuvo de acuerdo Dios con eso? No. ¿Le respondió Jesús? No. Fue una experiencia que tenían que vivir. Ahí lo importante no era construir nada. Ahí lo importante era vivir la experiencia. Lo importante era tener ese testimonio poderoso. Porque incluso dice el pasaje después al final que Él les dice que no hablen nada, que no cuenten nada acerca de esta experiencia hasta que Él haya resucitado. No era tiempo de construir nada. No era un momento para construir nada. Era un momento para experimentar la gloria de Dios. Era un momento para vivir esa experiencia que el Señor quería que vivieran. No había que construir. Pero Pedro estaba pensando en construir. Y Dios no lo apoyó. Dios no lo respaldó. Entonces nosotros tenemos que tener cuidado con estas cosas, hermanos. Porque las cosas no ocurren solamente por un deseo. O no ocurren solamente por presión. Estas cosas, estas en particular, cuando Dios quiere un espacio, habitar en un lugar, es algo que Él mismo pone en el corazón, o es algo que Él mismo pide. Si entendemos esto, hermanos, muy importante. No es a voluntad del hombre, es a voluntad de Dios. Y esto no se nos debe olvidar nunca.
Porque aunque nosotros tuviéramos los recursos económicos, no los tenemos. Pero aunque nosotros tuviéramos los recursos económicos para comprar un lote y construir un local, si Dios no lo ha pedido, no lo podemos hacer. ¿Por qué? Porque vamos a nadar contra la corriente. Porque vamos a hacer algo que Él no pidió. ¿Y qué va a pasar? No nos va a dar pelota. Y si insistimos en el tema, o sea, como le pasó a Pedro, ¿verdad? No le dieron pelota con el asunto. Si nosotros insistimos en el tema, probablemente termine siendo un proyecto personal de un hombre, de alguien que en su juponada, en su ah, no sé, necedad, insistencia, pensó o creyó o quiso que fuera así. Pero Dios no firma cheques en blanco, hermanos. Y los proyectos de Dios los financia Dios. Eso délo por hecho. Los proyectos de Dios los financia Dios. Así que no nos preocupemos. El día que el Señor nos diga, es tiempo de... Si no tenemos plata, no se preocupe. Cuando Él diga es tiempo de, Él va a suplir los recursos. Se lo puedo asegurar. Se lo puedo garantizar. Hay que conocer a papá. Tenemos que conocer al papá que tenemos. Y saber que nuestro papá es dueño de todo. Es todopoderoso. Él puede hacer lo que quiera. ¿Entendemos esta parte, hermanos? Y también tenemos que entender que es la necesidad de expansión la que genera precisamente la oportunidad, digamos, de que podamos hacer esto. Vea lo que dice el libro segundo de los Reyes en el capítulo 6 y los versículos del 1 al 7. Segundo libro de los Reyes, capítulo 6, versículos del 1 al 7. Vea lo que ocurre aquí. Aquí están la comunidad de los profetas. Elías tenía una escuela de profetas. Él estaba capacitando, enseñando a varios a discípulos de profeta. Y vea lo que pasa aquí a partir de el versículo 1 de Segundo de Reyes 6. Dice, y los hijos de los profetas dijeron a Eliseo, mira, el lugar en que habitamos contigo es muy estrecho para nosotros. Te rogamos que nos dejes ir al Jordán para que cada uno de nosotros tome de allí una viga y hagamos allí un lugar donde habitar. Y él dijo, id. Entonces uno dijo, te rogamos que consientas en ir con tus siervos. Y él respondió, yo iré. Fue pues con ellos y cuando llegaron al Jordán cortaron árboles. Pero sucedió que cuando uno de ellos estaba derribando un tronco, el hierro del hacha se le cayó al agua y gritó y dijo, ¡ay, Señor mío, era prestada! Entonces el hombre de Dios dijo, ¿dónde cayó? Y cuando le mostró el lugar, cortó un palo y lo echó allí e hizo flotar el hierro. Y dijo, tómalo, y extendió la mano y lo tomó. Aquí hay una necesidad clara, evidente, o sea, había un grupo de discípulos de profetas que estaban junto con Eliseo y el espacio se había achicado, o sea, ya no cabían. Probablemente el grupo de profetas había crecido, ya era grande, de bastantes discípulos, y los discípulos y Eliseo pues ya no estaban entrando, o sea, se quedó corto. Entonces había la necesidad de crecer, pero vea qué interesante. Vea lo que sucede. En el versículo 2 dice, te rogamos, ojo, al profeta, a Eliseo, al representante de Dios. Te rogamos que nos dejes ir al Jordán para que cada uno de nosotros tome de allí una viga y nos hagamos allí un lugar en donde habitar. O sea, ¿estás de acuerdo? Y él respondió, y él dijo, id, o sea, estoy de acuerdo. Les dio aprobación, les validó lo que ellos estaban pidiendo. El hombre de Dios les valida lo que estaban pidiendo. ¿Qué significa? Que el representante del Señor en ese momento les está diciendo, sí, está bien, háganlo. A pesar de que es una situación que ocurre dentro del grupo de discípulos de los profetas, el hombre de Dios dice, está bien, hagámoslo. Y después le dice, ¿y vos vas con nosotros? Y él dice, sí, yo voy. Dichosamente él fue porque al final, cuando el hacha se hundió, fue el mismo Eliseo, el hombre de Dios, el que la hace flotar, mostrando aprobación por lo que estaba sucediendo. Si hubiera sido una cabezonada, una juponada de parte de los discípulos de los profetas, Eliseo dice, ustedes se metieron en eso, vean a ver qué hacen. El hacha se hundió, salados.
usando el léxico popular. El hacha se hundió, ven a ver qué hacen. O sea, yo no les dije en ningún momento que hicieran eso. Ustedes tampoco pidieron permiso para hacer eso. Ahora van a ver cómo lo resuelven. Y así le ha pasado a muchos hermanos que se meten de cabezones a hacer cosas que Dios no les pidió. Y lo que Dios no pidió, Él no lo va a resolver. Así de simple, así como suena. ¿Está bien, hermanos? Tenemos que aprender de estas cosas, de estas experiencias. La Biblia está escrita para que nosotros aprendamos de las vivencias de otros en el pasado y para que no cometamos los mismos errores, hermanos. Porque hay algo más importante aquí hoy. Nosotros tenemos una experiencia eh, de templo completamente distinta. Ya ni siquiera los judíos tienen un templo donde ir a realizar sus actividades culticas. Ni siquiera ellos lo tienen. Por ende, tampoco nosotros tenemos un templo físico como tal. Pero vea lo que sucede, vea lo que dice Hechos en el capítulo 17 y los versículos 24 y 25, que tal vez es una cosa que se nos ha olvidado y que vale la pena que la repensemos. Dice Hechos 17, 24 y 25, el Dios que hizo el mundo y todo lo que en él hay, puesto que es Señor del cielo y de la tierra, no mora en templos hechos por manos de hombres. No mora en templos hechos por manos de hombres. Dice, ni es servido por manos humanas, así como si necesitara de algo, puesto que Él da a todos vida y aliento y todas las cosas. Dice que Dios no mora en templos hechos por manos de hombres, ni es servido por manos humanas como si Dios necesitara algo. Por eso yo les he dicho a ustedes muchas veces que nosotros servimos a Dios a través del servicio a otras personas, porque nosotros no atendemos directamente a Dios en la iglesia, en los cultos. Nosotros atendemos a las personas. ¿Entienden, hermanos? Ayudamos a las personas, servimos a las personas, porque a Dios no le servimos directamente. Aquí lo dice claramente el apóstol Pablo. Y el último pasaje y el más importante, porque nos queda un minuto para cerrar. Primera de Corintios 6:19, que dice lo siguiente: ¿O no sabéis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, que está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Entonces, ¿cuál es nuestro templo más importante hoy? ¿Será un lugar físico de reunión, grande, cómodo, con aire acondicionado, con buena iluminación y con buen sonido? Parece que no es así. Parece que el énfasis está en nosotros, porque es el Espíritu Santo de Dios el que mora en cada uno de nosotros y es nuestro cuerpo el que se ha convertido en templo de ese Espíritu de Dios. Eso es lo que realmente debemos cuidar. Y si el Señor desea que nosotros más adelante tengamos un lugar para la gloria de Él, no de ningún hombre, Él nos lo va a comunicar a tiempo y nos va a dar los recursos que necesitamos, hermanos. Tengamos paz en esto. Que Dios les bendiga y espero que esta consideración sea de provecho para usted. Ya se cortó. Bueno, ya lo logramos.